Este es un proyecto de servicios de salud de Sinaloa. Bienvenidos al video tutorial de las modificaciones de SIGO en su versión 6, principalmente con cambios para generar los nuevos informes estadísticos de SIS 2010, además de nuevas preguntas en algunos programas de seguimiento, actualización de la cartilla de vacunación, actualización de las tablas de peso-talla, incorporación del seguro médico para una nueva generación, modificación a la hoja de SUIBE, entre otras. Iniciaremos con la consulta externa, mostrando las nuevas variables y en dónde se colocaron. Las variables se agregaron para poder reportar en los informes estadísticos de SIS. Los primeros cambios que veremos serán los que se hicieron para pacientes menores de 10 años de edad. Un cambio que se hizo es en el estado nutricional. Antes solo se calculaba el peso-edad, ahora también se muestran las preguntas, peso-talla y talla-edad, que son calculados automáticamente por el sistema al alimentar el dato de peso y talla. Estas nuevas preguntas las encontraremos en la hoja diaria y en la plantilla de menores de 10 años. También, en esta misma plantilla encontraremos la pregunta de desarrollo psicomotor, que se responde con un sí o un no, indicando si en el paciente fue evaluado el desarrollo psicomotor, independientemente del resultado. En la plantilla de derechohabiencia, encontraremos otra modificación, que fue la inclusión del seguro médico para una nueva generación, que encontraremos al final de las opciones y abreviada en sus siglas S, M, N y G. Recordando que si el paciente cuenta con esta derechohabiencia se deberá capturar en la ficha de identificación. Por otro lado, si volvemos a la consulta veremos otro cambio. En la plantilla de línea de vida, se modificó la pregunta entrega cartilla nacional de vacunación, indicando que se debe tomar en cuenta cuando el paciente muestra o entrega la cartilla nacional de vacunación para niños y niñas al médico. Y la que se agregó a esta plantilla fue la pregunta para saber si el paciente cuenta con cartilla nacional de vacunación actualizada, y se quitó una pregunta que pedía el número de intervenciones en la cartilla, se retiró porque el SIS ya no lo solicita. Ahora seguiremos con otros cambios, que no son exclusivos de los menores de 10 años. El primero que veremos será el número de pacientes discapacitados que se consultaron, esto por petición del SIS. Este cambio lo podremos encontrar en la sección de antecedentes. En la sección de hoja diaria, en el rubro de planificación familiar, así como en la plantilla del mismo programa, se agregaron los métodos anticonceptivos de DIU medicado, pastilla de anticoncepción de emergencia y parche dérmico. Es importante mencionar que los métodos de DIU medicado e implante subdérmico, se capturan manualmente, mientras que todos los demás se contesta automáticamente al realizar la prescripción, por medio de la receta. Dentro de la hoja diaria, también existe otra modificación, que se realizó en la plantilla de detecciones. Aquí se agregó la detección de VIH, y se modificó lo que era diagnóstico de anorexia o bulimia, ahora se maneja como trastorno alimenticio. En este apartado, de Destrostics, se utiliza cuando se aplican tiras reactivas a personas de población general, y especifica el número de tiras que se utilizó. Ahora pasaremos a los cambios que sufrió la hoja de lesiones, que aparecerá cuando agreguemos un diagnóstico de lesión en la consulta y la cerremos. Esta pantalla que estamos viendo es la hoja de lesiones. En la parte inferior izquierda podemos ver un cuadro de texto, que es donde escribiremos el domicilio donde ocurrió la lesión. También hubo modificaciones en los datos del evento, se agregaron nuevas opciones en la intencionalidad. Por último, en este diagnóstico, también se hicieron cambios en el sitio de ocurrencia y el área corporal dañada, como se muestra en pantalla. Otro lugar que tuvo cambios es en vacunación. Si vemos la pantalla, podrán ver el formulario de biológicos,
el cual normalmente es llenado por las enfermeras, pero un doctor puede llenarlo si lo desea. Aquí lo que se agregó fue un biológico, que es el VPH, es decir, virus del papiloma humano. Actualmente está en proceso la instalación del sistema en las unidades móviles y por ello se agregaron nuevos perfiles. Como pueden ver, ahora tenemos un perfil llamado Laboratorio Móvil, el cual funciona igual que los demás perfiles. Además se agregó el perfil oncológico y el perfil crónico. Ahora pasaremos a los cambios realizados directamente en el SIS. Como podemos ver en el menú principal, se cambió dentro de Reportes, lo que decía Reportes 2007 por Informe SIS, porque ahora podemos seleccionar el reporte que deseemos imprimir. Como podemos ver en pantalla, el sistema muestra reportes mensuales de todas las UNEMs y de la Semana Nacional de Vacunación. Por ahora solo usaremos este por cuestiones de tiempo para mostrar su funcionamiento. Si yo selecciono el reporte mensual de la unidad médica, me aparecerán las 21 hojas de dicho reporte. También si selecciono otro reporte, me mostrará sus respectivas hojas. Esta versión se modificó para poder seleccionar la información de un médico en específico o la información de todos los médicos. Pero cuando seleccionamos un médico, solamente aparece filtrada la información de las primeras 13 hojas, de ahí en adelante siempre mostrará la información de todos los médicos de la unidad. En la captura de variables, podemos introducir el dato conciso en una variable del SIS. Hay variables que no se pueden calcular en el sistema porque son fuera de la unidad o son en base a talleres. Debido a que el sistema no puede calcularlos, nos permite a nosotros hacer la captura. Entraremos a la captura de variables. Aquí me aparece el año, el mes estadístico, el formato y la hoja. Si yo quiero capturar un grupo de variables en la hoja 1, no me lo permitirá. Esto indica que la hoja 1 se captura sola. Pero por otro lado, la hoja 6 sí nos dejará capturar variables y nos muestra un grupo de variables de los métodos de planificación familiar. Para capturar, solo damos clic en el campo valor, introducimos el dato, guardamos y cerramos. Ahora esta captura que hicimos, la podremos ver en los reportes, por lo que pasaremos a ver los cambios que sufrieron los reportes del SIS. La hoja 1 no sufrió ningún cambio. En la hoja 2, si hay modificaciones, en la parte de terapeuta tradicional, si tienes personal que entre en esta clasificación en su unidad, todas las consultas que haga se reflejarán aquí. También se modificó para que ahora el Seguro Popular pregunte cuántas consultas se dieron por programa. En la tercera hoja se refleja lo que es la discapacidad que ya habíamos visto antes y la derechohabiencia para una nueva generación. En la cuarta hoja vemos lo que es salud reproductiva, donde se los embarazos con diagnóstico de infección en las vías urinarias. Embarazos que en el primer trimestre se les prescribió ácido fólico y las puérperas resultantes de un método hormonal IVIU. En la hoja 5 podremos ver las enfermedades de transmisión sexual, los diagnósticos que se hayan hecho, aquí se reflejarán. Los condones que aparecen en la parte de abajo están condicionados a que solo se aparezcan cuando son con diagnóstico de ITS. Si se fijan, la parte inferior está en blanco, es porque esta sección se hace por medio de captura directa. En la hoja 6 nos mostrará las consultas de primera vez, clasificados por método. Aquí tenemos el de DIU medicado, parche dérmico y anticonceptivo de emergencia, y se divide en menores de 20 y mayores de 20.
En la hoja 7, podremos ver el cambio que se hizo en la plantilla de menores de 10 años, del desarrollo psicomotor y del estado nutricional, por peso-edad, y cambiaron algunos rangos. En la hoja 8, cambió básicamente lo que eran los rangos de edad. En la hoja 9, podemos ver el resultado de la pregunta nueva sobre personas con cartillas nacionales actualizadas. Además, aquí abajo encontraremos los trastornos de la conducta alimentaria. En la hoja 10, ya empiezan las detecciones de la mujer. En la parte positivo se desglosó lo que es VIH en embarazos y violencia familiar para mujeres a partir de los 15 años. En la parte negativo, se quitó lo que era el síndrome metabólico y se desglosó en diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. También se modificó la leyenda de la detección de tuberculosis, ahora se llama sintomático respiratorio TB. La hoja 11 son las detecciones del hombre, también se agregó la detección de VIH y los otros cambios hechos en la hoja 10. La hoja 12 no presenta cambios. En la hoja 13, se quitó el apartado de Semana Nacional de la Salud Bucal y se mandó un informe aparte. En la hoja 14, solo se agregó el DIU medicado y el parche dérmico. Esta hoja, que es la de salud del niño, en el estado nutricional se cambió lo que es peso-edad, peso talla y talla-edad. Pero recordemos que todo esto lo calcula solo el sistema. En esta sección, las versiones anteriores tendrán problemas con estos datos, ya que se requiere este cálculo y las versiones viejas no lo contemplan. En la salud del adulto y el anciano, solo cambio en la parte de revisión de pies y hallazgos patológicos. La hoja 17 quedó igual. En esta hoja, se cambió lo que son los micronutrimentos. Se pide que se reporte la vitamina A en menores de 28 días, y el hierro en su tercera dosis, y todas las dosis administradas. Aquí lo que se modificó fue el tamiz neonatal, pero estos datos se capturan de forma directa, es decir, en la captura de variables. En la hoja 20, se modificó lo que es la aplicación de biológicos, donde se modificaron algunos rangos de edad y se agregó el virus de papiloma humano. Por último, en la hoja 21, ya incluyen lo que son auxiliares del diagnóstico y la hospitalización. Este es un proyecto de servicios de salud de Sinaloa.